Bienvenidos a la semana 18, repaso del segundo quimestre, área estudios sociales. Iniciamos con la fundación de ciudades como formas de dominación. Las ciudades de América se convirtieron en importantes centros políticos en las que se encontraban las principales instituciones civiles y eclesiásticas. La fundación de ciudades era necesaria para certificar la posesión y el dominio sobre las tierras descubiertas por los españoles y los pueblos conquistados. Cuando se fundaba una ciudad, se efectuaba su distribución. Generalmente se trazaba cuadrículas, conocidas con el nombre de damero, por su parecido con el juego del dominó. Los lotes de terrenos eran otorgados a los nuevos ciudadanos o vecinos, a las órdenes religiosas y para edificios civiles como el cabildo, hospitales, las cárceles, las tiendas, etc. Aquí podemos observar el trazado de la ciudad de Cuenca. La audiencia de Quito. ¿Qué era una audiencia? Las audiencias reales fueron órganos judiciales creados por la corona española. En 1563, el rey Felipe II dictó una cédula real por medio de la cual la gobernación de Quito era elevada a la categoría de audiencia real y fue establecida el 18 de septiembre de 1564. La audiencia de Quito tenía bajo su control los territorios correspondientes al actual Ecuador y parte de los territorios del sur de Colombia, desde Cali y el norte de Perú hasta Piura, como podemos observar el mapa de la Real Audiencia de Quito. Sus límites eran al norte Colombia, al sur Perú, al este parte de Brasil y al oeste el Océano Pacífico. Los territorios que conformaban esta audiencia eran Otavalo, Ibarra, Quito, Tacunga, ahora la ciudad de La Tacunga, Riobamba, Cuenca, Loja, Chimbo, ahora la provincia de Chimborazo, y Guayaquil. El concepto de colonia. La palabra colonia proviene del latín colonia, que significa territorio establecido por personas que no son de ahí. Esta palabra, a su vez, deriva del latín colere, que significa cultivar o habitar. En resumen, el colono es aquel que ocupa una nueva tierra para habitarla y cultivarla. Colonización y conquista de América. Desde el siglo XV, los países España y Portugal iniciaron una expansión colonial hacia América. En el siglo XVI, Francia, Inglaterra y Holanda también iniciaron procesos de colonización hacia nuestro continente, atraídos por la riqueza de nuestros territorios. Cada imperio europeo generó un tipo de colonización distinto en territorios americanos. Vamos a analizar las colonizaciones
y sus características. La colonización inglesa, la economía se basó en la agricultura y la ganadería. Utilizaron mano de obra esclava para explotar los campos. Fueron excluidos los nativos de la sociedad. Gran parte de los colonos que llegaron eran personas perseguidas por sus creencias religiosas. La colonización francesa tenía el objetivo claro, era comercial. En algunos lugares establecieron alianzas con los indígenas para el comercio de pieles y madera. En el Caribe establecieron colonias dedicadas a la producción azucarera, la caña de azúcar, en la cual emplearon mano de obra esclava. La colonización portuguesa se inició también por motivos comerciales, pues buscaban aprovechar el mercado del palo de Brasil, una madera muy comercial, y también proteger los territorios conquistados de posibles invasiones españolas o francesas. La colonización holandesa, su objetivo era el establecimiento de puertos comerciales a lo largo de la zona caribeña. La diversidad cultural del Ecuador. Sabemos que todos pertenecemos a una sola raza, la raza humana, pero no todos pertenecemos a la misma cultura o pueblo, por lo que tenemos historias, costumbres y formas de vida diferentes. La población ecuatoriana es diversa porque está conformada por distintos pueblos y culturas, entre ellos mestizos, indígenas, afroecuatorianos, blancos y montuyos, quienes habitan dentro de nuestro territorio. Observamos en cada una de las regiones naturales de nuestro país la diversidad de etnias, culturas con sus propios trajes típicos de cada una de estas zonas. La consolidación del latifundio. Tras la crisis de la producción textil, la agricultura recobró importancia dentro de la audiencia de Quito. Se produjo un fortalecimiento de los latifundios. ¿Qué eran los latifundios? Los latifundios eran tierras de los indígenas, de las cuales se apropiaron los españoles. Aparece el concertaje en la disposición señalada en la Real Instrucción sobre el trabajo de indios de 1601, la cual ordenaba que los indios se reunieran en las plazas públicas para concertar voluntariamente con los españoles que buscaban trabajadores. Pero el concertaje se convirtió en un mecanismo de abuso, ya que en la hacienda, la mayoría de estas localizadas en la sierra, los trabajadores recibían un salario mínimo y se les concedía el uso de pequeños lotes de terreno de latifundio. Sin embargo, tanto la parcela como el salario no eran suficientes para los gastos que debían hacer los indígenas. Por ello,
ellos, al ingresar a sus trabajos, muchas veces firmaban contratos. Aquellos que fallecían en el transcurso de ese contrato, pues los heredaban sus hijos. La cultura oficial en la época colonial. A través de la evangelización y la educación, se transmitió la forma de vida y el pensamiento de Europa, ya que los evangelizadores y los educadores eran los sacerdotes, quienes pertenecían a órdenes religiosas europeas. Se difundieron las costumbres europeas, el pensamiento y la moral religiosa. El objetivo de la educación era educar para vivir una vida cristiana. Las clases altas se dedicaban a la ciencia, las artes y los oficios eran exclusividad de las clases sociales bajas. Indígenas y mestizos se convirtieron en pintores, escultores, zapateros, sastres, herreros, carpinteros, pero no en personas de ciencias. Un caso excepcional y único fue Eugenio Espejo, un personaje que nació en Quito en 1747 y falleció en 1795, quien a través de su obra reivindicó el derecho a la educación y la ciencia que tenían las clases populares. Eugenio Espejo fue un mestizo, hijo de un indígena con una mulata. La situación de la audiencia de Quito a finales del periodo colonial. Durante las décadas finales del siglo XVIII, se acentuaron las tensiones y los desacuerdos entre la sociedad quiteña y las autoridades de los virreinatos vecinos por problemas con los territorios, ya que los vecinos se querían apropiar de el puerto en la ciudad de Guayaquil. Después de varios presidentes que intentaron imponer las reformas borbónicas entre 1799 y 1807, gobernó el barón Francisco Luis Héctor de Carondelet, un francés nacido en 1748 y fallecido en 1807, quien respaldó los intereses de las élites locales. Carondelet desarrolló una política a favor de los criollos y buscó lograr una autonomía para Quito. También él fue quien remodeló el actual Palacio de Gobierno ecuatoriano. El reconocimiento de la diversidad. Al formarse ya la República del Ecuador en 1830, se heredaron las desigualdades sociales y contradicciones del sistema colonial. Se evidenció la discriminación contra indígenas, mestizos y afrodescendientes. Al inicio del siglo XX, se cuestionaron estas ideas y empezó a despertarse interés por el mestizo. El historiador Enrique Ayala Mora, en sus obras, señala que el mestizaje surgió
no como una simple suma de lo indígena, de lo hispánico y lo africano, sino como una nueva realidad con costumbres, formas de vida e identidad propia. Los mestizos forman parte del Ecuador, los mismos que los pueblos y nacionalidades indígenas, los afroecuatorianos y montubios. Todos juntos forman parte de la población ecuatoriana. Observamos en el gráfico el porcentaje de los distintos grupos que forman la población. Tenemos que los mestizos representan el 71.9%, los montubios el 7.4%, los afroecuatorianos el 7.2%, los indígenas el 7%, los blancos el 6.1% y otros el 0.4%. El buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Es una filosofía de vida originaria de los pueblos indígenas de América y plantea la convivencia armónica del ser humano con otros seres y su entorno. Uno de sus principios es el suma samacaña o saber caminar, que hace referencia al hecho de que el ser humano no está solo, ya que al andar va junto a la madre tierra o Pachamama, con el sol, el viento, sus ancestros y otros seres. Hemos concluido el repaso del segundo quimestre.